Muy buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de esta transmisión de YouTube. Es una bendición poder contar con su compañía y damos gracias a nuestro Dios por su misericordia en permitirnos tener este tiempo especial. Vamos a comenzar juntos entonando para nuestro Dios la doxología y gloria demos al Padre. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alabar. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy, habrán de ser eternamente. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5, y vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta allí la lectura de la bendita palabra del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos concedes de dirigirnos ante ti por medio de la oración y tener este tiempo maravilloso de comunión contigo. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre deseas y anhelas lo mejor para nosotros, y es hermoso vivir bajo este principio. Padre Celestial, en esta mañana, congregados en tu nombre, aunque en diferentes lugares, esta tu amada iglesia, Señor, te rinde culto, honor y gloria, porque tú eres el Dios Altísimo, el Omnipotente, tú eres nuestro Padre Celestial y quien sustenta nuestras vidas. Amado Padre, en esta mañana oramos por nuestro país y nuestro clamor en este día es que tengas misericordia de nuestra nación y tú nos des momentos de calma y de quietud. Señor, haciendo en tu misericordia retroceder esta enfermedad maligna. Señor, clamamos en el nombre de Cristo que nuestras autoridades reciban la sabiduría y la dirección necesaria para poder tomar decisiones acertadas en torno al bienestar de nuestro país. Señor, también queremos orar fervientemente por nuestros hermanos que están enfermos y de manera especial por los que están contagiados con esta enfermedad. Ten misericordia, Padre. Y ahora, mi Señor, en el nombre de Jesús, pedimos también por aquellos que han perdido seres amados a causa de esta pandemia. Señor, que la consolación y la fortaleza de tu Santo Espíritu lleve a través de tu palabra pensamientos de paz y de fortaleza espiritual. Señor, clamamos también por aquellos que han perdido sus trabajos, orando que tú hagas provisión oportuna para las necesidades de cada uno. Y Padre, en esta mañana nos urge que hables a nuestro corazón, que tú nos edifiques, nos exhortes y nos consueles con tu bendita palabra.
Lo rogamos así, con la plena confianza de que tú estás en nosotros y con nosotros para bendecirnos y para alentar nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y es una bendición poder estar juntos y compartir este tiempo especial para nuestro Señor. Y vamos a hacerlo con un tiempo de cánticos y comenzaremos alabando juntos con el himno 15, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y es un gozo poder exaltar el nombre de nuestro Señor, y vamos a hacerlo en estos momentos con el himno 17, Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos,
Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Y en estos momentos quiero compartir con ustedes, mis hermanos, unos importantes anuncios. Continuamos invitando a la congregación a los cultos de estudios bíblicos que se desarrollan a través de la plataforma YouTube los días lunes y miércoles de 20 a 21 horas. También ponemos para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489-122, y la cuenta corriente Banco Bolivariano 00506-370-1, a nombre del Templo Evangélico Alianza, con número de RUC 099-1263-21701. También seguimos invitando a las hermanas de nuestra congregación. Dios mediante, para el martes 27 de abril tendremos el culto de la Sociedad de Damas Testigos Voluntarias. La hora de inicio de este culto es a las 16 horas, recordando a nuestras hermanas los protocolos de bioseguridad dentro de los cultos que tenemos. También ponemos a su consideración, mis hermanos, la transmisión que tenemos todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana de nuestro culto de la escuela dominical, para que sus niños escuchen este culto especial de parte del Departamento de Educación Cristiana en su canal de internet todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Y finalmente informamos a nuestros hermanos que por disposición del COE Nacional y por decreto presidencial no tendremos cultos dominicales debido al toque de queda. El culto se transmitirá los domingos por la plataforma de YouTube del Templo Alianza a las 11 de la mañana. Así es, mis hermanos, como es de conocimiento público, por disposición del COE, tenemos únicamente nuestros cultos dominicales a través de transmisión vía internet en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a seguirnos a través de nuestro canal de internet todas las transmisiones, incluyendo nuestros cultos dominicales. Vamos a continuar con nuestro tiempo de cánticos y digamos en esta mañana que nuestro canto es siempre para nuestro Señor Jesucristo. El himno número 20, a Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto
tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Tu nombre ve bendecido, alegra el alma mía, tu nombre sé en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, verán, me irá a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar, Jesús, tu gloria. Y hay un hermoso cántico de la vida cristiana, el himno 341, que entonaremos en estos momentos, y justamente habla acerca de las bondades de nuestro Señor, porque es realmente, si nos ponemos a reflexionar, no tenemos nada con lo que podemos pagar el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su gracia para con nosotros. Entonemos con esa convicción de agradecimiento para nuestro Señor este hermoso himno, el 341, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibe la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por alto amor.
recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios con el tema Caminando en la Santidad de Dios. Escuchemos. Muy buenos días, queridos hermanos, y cuánto gusto poder estar con ustedes una vez más. Damos gracias a Dios por la oportunidad de llegar con el mensaje de la palabra de Dios por este medio, anhelando que pronto terminen estas cosas que nos impiden congregarnos físicamente en la casa del Señor. Pero sabemos que la palabra del Señor no está presa y es el templo el que está cerrado, inactivo. No así la iglesia del Señor, que se mantiene abierta y activa, vigilante ante su pronta venida. Queridos hermanos, entre las cosas que se exigen en estos días es el hecho de tener credibilidad, no solo como seres humanos, hablando del liderazgo que se puede ejercer en una nación. La credibilidad es un asunto importantísimo, pero en este caso, en el caso concreto nuestro, la iglesia debe tener credibilidad. Queridos hermanos, en estos últimos meses que estuvimos en la campaña electoral para la presidencia de la República, bueno, en algunos casos vimos ese típico discurso acusatorio entre los unos y los otros, como se dice comúnmente en el argot popular, sacando los cueros al sol, para de esa manera restar credibilidad el un candidato al otro. Y esto parece que se ha hecho una práctica común, no solo en nuestro país. En muchos lugares se suele ver que ante la ausencia de un discurso sólido, con argumentos contundentes, con propuestas serias, lo único que resta es ese tipo de discurso tan bajo que algunos suelen usar. Pero fíjense cuán importante es el hecho de tener una trayectoria acrisolada. Qué importante es esto, porque esto es lo que le da credibilidad a una persona dentro de este asunto de la democracia, de la competencia para una dignidad tan alta como la presidencia de un país. Pensando en estas cosas, hablo de la iglesia en esta mañana. La iglesia debe tener también su nivel de competencia, y esa competencia, sí, por supuesto, queridos hermanos, tiene que ver con el testimonio que ésta da en la sociedad, en el mundo, donde ha sido puesta para ser un referente de conducta, donde ha sido puesta para resplandecer en medio de las tinieblas, donde ha sido puesta para ser sal en medio de la corrupción, de la podredumbre moral de este mundo. Pero cuando esa sal se desvanece, dijo el Señor Jesucristo, no sirve más para nada y es hollada. Es doloroso cuando hablamos de la iglesia y los malos testimonios, porque estas cosas hacen que pierda su impacto en la comunidad donde nos desarrollamos como iglesia. Esto hace que se pierda credibilidad y ya algunos ven a la iglesia como una más del montón, como que se ha amalgamado con el resto del mundo. Pero, amados hermanos, ese no es un principio bíblico, esa no es una tendencia a la cual nosotros debamos amoldarnos o acomodarnos. El apóstol Pablo dijo sabiamente, escribiendo en la carta a los Romanos, capítulo 12, que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjense, no hay que acomodarse, no hay que conformarse, no hay que amoldarse al sistema de este mundo. Al contrario, tener una identidad que nos distinga. Y para esto es necesario caminar en la santidad de Dios. Y cuando hablamos de caminar en la santidad de Dios, creo que lamentablemente a veces hay un trasfondo religioso que nos lleva a mirar equivocadamente el significado de esta expresión. ¿A qué me refiero con esto?
Se piensa que la santidad es una actitud estática en la que el ser humano se inhibe de cierto tipo de prácticas y cosas y es más, se recluye en una especie de lugar sin contaminación de pecado y cosas por el estilo. En los años pasados existían bastante las órdenes monásticas, aún ahora las hay, y también habían los famosos ermitaños, aquellos que se alejaban del mundanal ruido para encontrar la iluminación, la sabiduría, la plenitud espiritual. Bueno, el Señor jamás hizo ese tipo de cosas. La santidad no tiene que ver con ese espíritu ritualista o esa falsa religiosidad que lleva al hombre a tomar una actitud de no comulgar con las demás personas en el sentido de no tener relación con los demás a fin de no contaminarse. La santidad es un asunto distinto. Para empezar, queridos hermanos, para hablar de esto, debemos nosotros entender que para que la Iglesia se mueva en santidad, camine en santidad, cada uno de sus miembros componentes debe tener en claro que también para él o para ella es este llamado a vivir, a caminar en la santidad del Señor. Y para nosotros el ejemplo supremo en este tema es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos un momento en la primera carta de Pedro, lo que dimos lectura hace un momento. En el capítulo 4 leo los versículos 1 y 2, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo es el paradigma, el ejemplo a seguir en cuanto a la santidad y al caminar en santidad. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Y qué es lo que ese acto de Cristo produjo como resultado en cuanto a su compromiso? En primer lugar, Cristo, el ejemplo supremo, ha padecido por nosotros en la carne. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que Dios se hizo hombre, habitó entre los hombres para ser crucificado por nosotros y por eso fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el paradigma supremo, el que padeció en la carne, que sufrió por nosotros, dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjense, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo Jesús, Dios hecho hombre, nos dice la Escritura que vino con el propósito de ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reunía todas las cualidades y características que la ley mosaica demandaba respecto a los sacrificios que habrían de ofrecerse por el pecado del pueblo. Y Cristo reunía esas características, fíjense. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, o sea, no uno más de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, sin necesidad de ofrecer sacrificio por su pecado, porque no tenía pecado. Ahora, mis queridos hermanos, en esa cualidad tan sublime de santidad y de pureza, la Escritura nos dice lo siguiente. Miren, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, fíjense, al que no conoció pecado, o sea, cuando fue tentado en el desierto, no incurrió en falta alguna. Cuando fue provocado por los judíos, sean estos los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos o el pueblo mismo,
Él no profirió juicio de maldición alguna contra ellos. Fíjense, Él fue tentado en todo, pero no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Cristo Jesús se convierte en el paradigma para nuestro andar en este peregrinaje cristiano. Cristo, el que ha padecido por nosotros en la carne, el Cordero perfecto de Dios, el que fue sacrificado por nuestros pecados, nos da un ejemplo supremo. Él padeció por nosotros en la carne. Y si Él padeció por nosotros en la carne, dice Pedro, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que impulse nuestra vida debe estar regido al modelo establecido por nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su vida y en cuanto al cumplimiento de la voluntad soberana y divina de nuestro Padre Celestial, que era su crucifixión. Fíjense, vosotros también armados del mismo pensamiento. Y hermanos queridos, cuando no hay un pensamiento maduro en la vida de un creyente, cualquier disparate puede convertirse en dogma en su vida. Y hermanos amados, esto es tan delicado porque cuando una persona no tiene madurez en sus pensamientos en cuanto a la doctrina del Señor, tiene una mente frágil. Una mente frágil puede ser arrastrada por diversidad de corrientes de doctrinas, sean estas filosóficas, religiosas o de cualquier naturaleza. Y lo peligroso de esto, queridos hermanos, es que hay creyentes que viven en zozobra por esta razón, porque no tienen un pensamiento maduro, no tienen un pensamiento como lo describe el apóstol Pedro aquí, armaos del mismo pensamiento. No hay ese pensamiento. Quiero leer las expresiones del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 de su primera carta. Dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una figura muy interesante, tomada de lo conocido para llegar a lo desconocido, que es una práctica usual en los autores de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la imagen aquí? Los hombres de aquel entonces solían usar túnicas, esa era la vestimenta de ellos. Y cuando se hablaba de ceñirse los lomos, era como cuando solemos nosotros decir ahora, prepárate. ¿Por qué? Para poder emprender una carrera, una huida, para estar siempre prestos para cualquier trabajo, labor física, los hombres debían subir un poco su túnica y sujetarla a la cintura. Esa es la expresión ceñir los lomos, estar preparados, estar listos, estar dispuestos. Hay que tener los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. ¿Cómo? Aquí hay una ordenanza, sed sobrios, no dejarnos llevar por doquiera de todo viento de doctrina. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que ha hecho que la iglesia vaya de un lado a otro con el devenir de los años? De una doctrina a otro. Años atrás habíamos establecido que las bebidas alcohólicas no eran propias para las personas que habían nacido de nuevo. Ahora resulta que en diferentes frentes se hace una especie de defensa para que las personas puedan beber, que ya basta de ese tipo de esclavitud. Por otro lado, personas que habían dejado de decir palabras deshonestas, ahora las dicen. Y en fin, lo que antes se consideraba malo y negativo, pues poco a poco ha ido moldeándoselo de tal manera que hoy en día sea aceptable. Y es peligroso cuando el pecado se vuelve aceptable dentro de la iglesia, fruto de concepciones diversas por personas que no tienen un pensamiento maduro en la palabra, sino que se dejan arrastrar por argumentos de hombres. ¿Cuáles son esos argumentos de hombres? A mí me parece, yo creo, a mí me parece que esto no es pecado, creo que estamos exagerando un poco y he escuchado a más de uno llamarse maestro de la Biblia decir cosas como estas. Esto fue escrito hace tantos años atrás, en los que no se considera el contexto histórico, cultural, y por eso es que ahora esto ya no tiene pertinencia para las necesidades y las conductas del hombre hoy en día.
Hermanos, el creyente debe tener ceñidos los lomos de su entendimiento, sabiendo que, como el apóstol Pablo advirtiera a los hermanos en su despedida en Mileto, después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La Biblia nos dice a través de las cartas paulinas cómo los judaizantes pretendían adulterar la sana doctrina del Señor Jesucristo, el fundamento de la salvación por gracia, insistentemente. ¿Y quiénes sucumbían ante esto? Aquellos que no estaban ejercitados en sus sentidos espirituales y que no tenían ceñidos los lomos de su entendimiento. Por eso Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Una de las cualidades nobles del creyente en Jesucristo y lo que le permite caminar por esta vida de la mano del Señor es la paciencia. Hay cosas que nos gustaría que sucedan ya. Hay cosas que nos gustaría que se resuelvan ya. Ese conflicto inacabable del bien contra el mal, cómo quisiéramos que terminara de una vez por todas. Pero nos dice la Escritura que los creyentes en Jesucristo debemos tener paciencia y esperar con paciencia la venida gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Y qué es ese esperar? Bueno, mantenernos en lo que el Señor nos dijo, mantenernos en la doctrina del Señor Jesucristo y dejar a un lado las cosas de este mundo. Y si Él padeció por nosotros en la carne, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Una de las cosas favoritas para mí que se dice del Señor en su victoria es lo que señala el autor de la carta a los Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, leo el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fíjense, se repite el concepto del apóstol Pedro, ¿no? El Cristo de la gloria sufrió, padeció en la carne. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el diablo estaba cifrada en vivir esa fe en el Señor Jesucristo. Él venció. Entonces Cristo, el paradigma de acción de nosotros, que padeció en la carne, nos lleva a nosotros a armarnos del mismo pensamiento, porque al vivir como Cristo vivió, rechazando el pecado y viviendo en la santidad de Dios, nosotros tenemos victoria contra el enemigo de nuestras almas. ¿Cuál es el propósito de esta victoria? Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, volviendo a 1 de Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2, Cristo padeció por nosotros, nosotros debemos armarnos de ese mismo pensamiento, rechazando esta carne, su pecaminosidad y viviendo la victoria conseguida por Cristo en la cruz del Calvario, con el propósito de que ya nosotros no vivamos de la misma manera que antes vivíamos. Y este concepto se repite varias veces en las Sagradas Escrituras con la palabra conversión. Debemos convertirnos. Hay que convertirse de los malos caminos para volverse a Dios y recibir la bendición. Ya no seguir haciendo lo mismo, no viviendo conforme a las concupiscencias, quiere decir ya no viviendo conforme a los arrestos pasionales, fruto de los apetitos carnales que como seres humanos tenemos. El odio, la ociosidad y cuantas cosas nos alejan de la santidad de Dios. Las ambiciones, la avaricia, la lujuria, todas esas cosas deben haber quedado atrás, de tal manera que, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, resolvamos vivir el tiempo que resta, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Quiero leer los versículos 1 hasta el 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjense, el andar en Cristo, el caminar en Él,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de las pasiones de la carne, ¿no? De las concupiscencias de los hombres, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La voluntad perfecta de Dios para nosotros, queridos hermanos, es que ya no andemos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios. Y luego encontramos esta exhortación para que nosotros entendamos algo importante. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, sucede esto maravilloso que señala el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que ustedes lo saben bastante bien, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues bien, cuando nosotros sufrimos este cambio llamado la regeneración, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad sufren ese cambio maravilloso logrado por la santidad de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esto, por supuesto, va a generar una conducta, un estilo de vida distinto al que antes llevábamos. Y esto va a hacer que nosotros seamos distintos, diferentes, no aislados, entiéndase bien, no aislados, sino distintos, diferentes, como ese puntito negro en una pared blanca. ¿Por qué razón? Porque esa presencia todopoderosa del Espíritu Santo genera en nosotros algo que el que no es creyente lo percibe. Así es de poderosa la santidad de la presencia de Dios que actúa en nosotros y que de paso transforma nuestro ser. Y estas personas, al ver ese cambio, bueno, nos miran a veces con beneplácito, pero la mayoría de las veces con desagrado. ¿Por qué razón? El Señor Jesucristo anticipó la reacción negativa del mundo hacia nosotros cuando en el Evangelio según San Juan explica en el capítulo 15, versículo 18 este asunto. Si el mundo... Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, que es la reacción que tiene el mundo hacia los creyentes transformados y regenerados por la obra de Dios, sabed que a mí, dice el Señor Jesucristo, me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, escuche bien lo que viene. El versículo 3, entendamos esto, ¿no? Ya nosotros no andamos conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, porque vivimos en la santidad, en el camino de Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. Dice aquí, disipación y abominables idolatrías. Eso era lo que comúnmente pasaba en los festivales a los dioses, tanto en Grecia como en Roma. Y este estilo de conducta disoluta invitaba a cualquier lujurioso a dar rienda suelta a los apetitos de su carne. Y más de un creyente débil era atraído por este tipo de cosas, y por eso enérgicamente el apóstol Pedro dice, baste ya, baste ya. ¿En qué momento vamos a entender que ya no somos parte de este mundo, que hemos sido elegidos por Dios, separados de este mundo para la gloria de Dios, para salvación eterna, para santificación y justificación? ¿Cuándo entenderemos que ese es nuestro rol, nuestro papel, nuestra demanda, la marca del Señor sobre nuestra vida, su santidad? Entonces, ¿qué le debemos a este mundo? Permítame. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Quiero leer esto, mis amados hermanos. Romanos 8, versículo 5.
al versículo 12. Leo rápidamente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso ya basta de estas cosas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vamos de nuevo a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que a los gentiles agrada. ¿Por qué razón? Porque no les debemos nada. No tenemos deuda con este mundo. ¿Me explico? Quien pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, llevando nuestro pecado sobre sí, haciéndose pecador por causa de nosotros, se llama Jesús de Nazaret. A Él le debemos todo. Yo tengo que agradarle a Él en todo lo que haga. No tengo por qué agradarle a este mundo. Las propuestas y pretensiones de este mundo siempre van a girar en torno a lo que a Dios no le agrada. Y los que viven conforme a este mundo tampoco pueden agradar a Dios. Y es más, Santiago dice que la amistad con el mundo se constituye en amistad con Dios. Entendamos esto. ¿Significa que yo voy a aislarme, a ser un ser asocial? Yo tengo que ver y hablar con gente de este mundo todo el tiempo, toda la semana, todos los días. Pero hermanos, una cosa es esa convivencia social que todos tenemos. ¿Cómo vamos a resplandecer? Sino en medio de ellos. Pero otra cosa, queridos hermanos, es practicar las mismas cosas pecaminosas que ellos practican. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles: concupiscencias, lascivias, embriagueces, orgías, disipación. No les debemos nada. ¿Me explico, mis hermanos? Definamos identidad en este momento, queridos hermanos. Si Dios, nuestro Dios, es un Dios como lo define Isaías, capítulo 6, 3 veces santo, y usted dice que es un hijo de Dios, si usted lee el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, desde los versículos 13 hasta el 17, usted va a saber que si usted es un hijo de Dios, como dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Y el versículo 16 nos dice, si Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Hablemos un momento de identidad. Hay 3 cosas que definen a una persona como un verdadero hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. En segundo lugar, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y la tercera cosa es la que está aquí definida en el capítulo 1, versículos 13 a 17 de la primera carta de Pedro. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, que he creído en Él, que soy guiado por su Espíritu Santo y que camino en santidad, ya no tengo nada que estar agradando a este mundo. Entonces, si en esta reunión social todos beben, yo también voy a beber para no quedar mal, para no pasar como malcriado, dicen algunos. Queridos hermanos, yo no tengo que congraciarme con el mundo, al contrario, aprender a definir mi identidad y defender mi identidad como un hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Si yo veo que los musulmanes, ahí en el aeropuerto, si les da las 5 de la tarde, se arrodillan a orar y nadie dice nada al respecto. Porque yo no puedo tener una conducta que vaya encauzada a agradar a Dios en lugar de agradar al mundo. Versículo 4. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y esto es lo que nos espera, y os ultrajan.
A ellos les parece cosa extraña. Pero usted, ¿por qué no bebe? Pero si es un traguito, no se va a emborrachar. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno. ¿Cuál es el problema de que tengas 2 mujeres? Nadie se va a dar cuenta. Nadie va a descubrirte. ¿Quién va a saber que te estás cogiendo dinero lentamente de la caja? Queridos hermanos, nosotros no estamos para agradar a los hombres. Y no debemos movernos ni dejarnos mover por las malas caras. Si tu jefe te dice, dígale que no estoy, lo siento mucho, yo no voy a mentir por usted ni por nadie. ¿Por qué razón? Porque tengo que agradar al Señor, pero te puede costar el trabajo. Usted elige si le cuesta el trabajo o le cuesta su comunión con Dios. Porque Dios aborrece la mentira. Entonces usted decide a quién agrada, pero la propuesta nuestra es que agrademos al Señor y no debe alarmarnos el que a ellos les parezca cosa rara nuestro estilo de vida. Recordemos nosotros que el Señor Jesucristo fue crucificado por llevar un estilo de vida diferente, por traer una propuesta diferente y dejar de seguir con ese status quo religioso para convertirlo en un verdadero estilo de vida de temor a Dios. Y lo crucificaron. Entonces, si usted es cristiano y su paradigma de vida es Cristo Jesús, debe usted saber esto. Si usted se ha identificado con Cristo, identifíquese también con el camino de santidad en el que Él caminó, aborreciendo el pecado por honrar al Padre, haciendo su voluntad. Y termina el apóstol Pedro diciendo esto, pero ellos, por eso es importante la paciencia, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mis amados, a veces puede parecernos a nosotros que el vivir en santidad, el no practicar las cosas pecaminosas de este mundo, sea un asunto que traiga mucho sufrimiento y dolor por el hecho de ser rechazados, tal vez, marginados. Queridos hermanos, esto es un asunto de paciencia. El que conoce verdaderamente a Cristo, el que ha tenido un encuentro real, no religioso, real con Jesucristo, sabe muy bien quién es Jesús de Nazaret. Sabe que Jesús vino una vez a esta tierra como hombre, en forma de hombre, como un niño, a nacer, a seguir todo el proceso del crecimiento, como señala el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Pero Jesús no se quedó niño, se hizo hombre. A los 30 años comenzó su ministerio, a los 33 años fue crucificado porque ese era el plan perfecto de salvación para nosotros. Pero allí no termina la historia, nos dice Hechos capítulo 1, versículo 11, que Él fue recibido en las nubes para ser llevado a los cielos. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, nos enseñan que así como se fue en una nube, volverá en una nube a la tierra. Cristo viene por segunda vez. Ya no viene en condición de niño ni de crucificado, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar. Por favor, atendamos un momento en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Fíjense cómo inicia el capítulo 4, segunda carta de Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y mire lo que dice Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo viene por segunda vez como juez, viene a juzgar a los hombres. En su manifestación, todo ojo le verá, en su reino, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora permítame, le explico esto. Atemos cabos. En primer lugar, hemos dicho en esta mañana que el Señor Jesucristo es el paradigma que establece el sendero, la forma como nosotros debemos andar en este camino de santidad. Terminando con el pecado, llamándonos a nosotros a dejar las concupiscencias de la carne, etcétera, etcétera. Planteándonos un modelo de vida muy distinto al que este mundo plantea. Llevándonos
a este nivel de conciencia que nos lleva a nosotros a dejar de vivir el tiempo que nos resta en esta tierra conforme a este mundo, sino conforme al Señor. Esa es la propuesta del Señor. Él nos dio el ejemplo. Él viene por segunda vez a revisar si hicimos bien los deberes o no. Él vendrá a juzgar. Y el Salmo 1 nos dice qué es lo que va a pasar en ese gran juicio. No así los malos, versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, camino de santidad, mas la senda de los malos, camino de pecadores, perecerá. Entonces, cuando Él venga por segunda vez con gran poder y gloria, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, se han burlado de nosotros por no seguir el mismo camino de pecadores, sino el camino de justicia y de santidad de nuestro Señor Jesucristo, ellos también serán juzgados, y ellos serán juzgados en el tribunal del gran trono blanco. Ese será un juicio donde ya no habrá oportunidad de salvación, sino que se abrirá el libro de la vida y se buscará el nombre de ellos. Y todo aquel que no fuera hallado en el libro de la vida será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Usted y yo tenemos, queridos hermanos, una encomienda solemne. Mientras dure nuestra vida en esta tierra, tenemos un llamado a vivir, a caminar en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo de su amado Señor Jesucristo. Esa es la demanda de Él para con nosotros. Aunque el mundo entero se mofe, recordemos, queridos hermanos, esa es nuestra tarea y requerimos de paciencia para ejercitarnos en ese camino de santidad, sabiendo que la recompensa no la encontraremos en esta tierra, sino en la patria celestial. Entonces, queridos hermanos, lo primero que debemos hacer al comenzar esta semana es escudriñar nuestros caminos. Mirar nuestros caminos y entendiéndose por nuestros caminos, nuestra forma de vivir, decisiones, conducta y productividad como cristianos. ¿Qué tipo de camino estamos caminando? ¿Es acaso un camino de santidad? La única forma de resolverlo es escudriñando nuestros caminos a la luz de la palabra del Señor. En segundo lugar, queridos hermanos, este camino ha sido establecido por nuestro Salvador Jesucristo. No es algo que nosotros tenemos que inventar y por tanto nosotros no somos los que establecemos las normas de este camino. Las normas de este camino están establecidas en las Sagradas Escrituras y nosotros debemos saber lo que dice la palabra de Dios respecto a este camino. Mire usted, dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Primero, escudriñemos nuestros caminos. Segundo, estudiemos este camino que ha sido establecido por Dios. No pongamos nosotros las normas que constituyen este camino. Leámoslas, conozcámoslas, porque han sido establecidas en la palabra de Dios. Y si usted y yo caminamos por ese camino de santidad, dice el profeta Isaías, por torpe que fuere, no se extraviará. Y por último, queridos hermanos, armémonos de paciencia. Caminar en los caminos de santidad del Señor no significa que no pequemos. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, la debilidad e imperfección de nuestra naturaleza caída nos llevará en algún momento a faltar. Pero que no se convierta eso en una constante. Al contrario, cada día perfeccionemos nuestro andar mirando al Señor Jesucristo, reconociendo nuestra debilidad y requiriendo de Él la fortaleza. Y créame, Dios es el más interesado en que usted y yo caminemos
por este sendero de santidad. ¡Ánimo! Créame, qué gratificante es caminar el sendero de santidad establecido por el Señor Jesucristo. Porque en primer lugar, no nos extraviaremos. En segundo lugar, alcanzaremos paz. Pero sobre todas las cosas, agradaremos a nuestro Dios obedeciendo su disposición divina, eterna. Y eso traerá gozo al corazón. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de esta mañana. Y en estos momentos les invito, mis hermanos, a entonar juntos para nuestro Dios y decir en esta mañana: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Himno número 135. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la bendición de haber estado juntos en este tiempo para meditar en tu palabra. Ayúdanos a caminar por el sendero de santidad que tú has establecido para nosotros, sabiendo que es un privilegio identificarnos abiertamente con Cristo en nuestra forma de vivir, sabiendo que un día también tú vendrás por tu iglesia y tu recompensa será grande para con nosotros, tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios se ve
siempre tu sostén.